Número 1. El profeta se vio abrumado por el desánimo y la fatiga. Hasta aquellos fervientes seguidores del divino pueden hallarse en momentos de abatimiento y cansancio, permitiendo que sus situaciones eclipsen su fe cotidiana en lo divino. Elías, el profeta del reino del norte de Israel, había sido testigo y protagonista de algunos de los milagros más extraordinarios registrados en los textos sagrados. No obstante, poco tiempo después, Elías experimentó una profunda depresión y pánico. Jezabel había puesto su vida en peligro. Primera Reyes 19:1-3. Ahab le había informado a Jezabel acerca de todas las acciones de Elías, incluyendo cómo había exterminado a los profetas de Baal empleando la espada. En consecuencia, Jezabel mandó un emisario a Elías con un mensaje que juraba por los dioses que su destino sería el mismo que el de ellos si al día siguiente no lograba acabar con su vida. Aterrorizado, Elías se puso en pie y escapó para salvar su vida hasta llegar a Beersheba, que se encuentra en Judá, y allí dejó a su sirviente. Hoy exploraremos un tema que es desconocido para muchos. La Biblia lo expone con claridad y narra de forma excepcional los secretos más profundos de Elías, un individuo que alteró el curso de la historia humana y cuya influencia perdura hasta nuestros días. Quédate hasta el final, porque el último hecho ha dejado a todos incrédulos. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. Nuestra misión como cristianos es llegar a la mayor cantidad de personas posible tomando la palabra de Dios y descubriendo todos los misterios y secretos más ocultos que pocas personas conocen. Comparte este video con tus seres queridos. Tú debes hacer tu parte. Se cuenta que Ahab reveló a Jezabel todas las gestas de Elías. Esta ferviente promotora del culto a Baal y la idolatría en Israel quedó profundamente afectada al escuchar estos hechos. Jezabel tenía en alta estima a estos sacerdotes y les proporcionaba respaldo a través de los recursos del reino. Sin embargo, Elías los había aniquilado y ella apenas estaba siendo informada sobre su muerte. Al enterarse de los logros de Elías en el crítico enfrentamiento en el Monte Carmelo, la respuesta de Jezabel fue totalmente inesperada. En lugar de conceder la derrota y aceptar la dominancia del Dios Yahvé, juró acabar con la vida de Elías en menos de un día por revelar la falsedad del culto a Baal y por exaltar a Yahvé. Su inflexibilidad y rechazo a aceptar la realidad destacan los peligros de la lealtad ciega y la importancia de aplicar el razonamiento crítico. Al parecer, Elías albergaba la esperanza de que los milagros acontecidos en el Carmelo motivarían la conversión no solo de la corte real, sino también de todo el país. Sin embargo, parece que los resultados no fueron los esperados, lo que lo dejó profundamente desanimado. Se dice que, ante esta coyuntura, se puso en marcha y huyó para proteger su vida hacia Beersheba. Determinar si este giro de los acontecimientos fue resultado de una intervención divina es complicado. Aunque es evidente que lo divino intervino en salvaguardar a Elías, queda en duda si la intención era mantenerlo seguro en Jezreel o distanciarlo de la amenaza que representaba Jezabel. No obstante, Elías viajó aproximadamente 80 millas al sur hasta Beersheba en busca de seguridad. Quizás la intención de Jezabel no era realmente terminar con la vida de Elías, sino más bien socavar su credibilidad y la de su Dios ante los recién convertidos, mediante la aniquilación de los profetas de Baal. Aunque Elías logró una victoria significativa, esto lo hizo vulnerable a las maquinaciones de Jezabel. Elías experimentó una caída en el aspecto en el que era más fuerte, lo cual suele ser el punto de fallo para muchos hombres. En la Biblia, a menudo el hombre más sabio se demuestra ser el mayor tonto, justo como el hombre más manso.
Moisés, quien habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. De manera similar, el hombre más valiente de todos los tiempos huyó de una mujer enfurecida. El abatimiento de Elías, Patu Reyes 19:4, lo llevó a avanzar solo por el desierto hasta que se detuvo bajo un arbusto de retama y rogó por la terminación de su existencia. Expresó: «Ya es suficiente. Ahora, Señor, toma mi vida, ya que no soy superior a mis ancestros». Elías se adentró aún más, distanciándose de Beersheba. Se narra que rogó por su propio final. Este notable personaje, célebre por sus oraciones poderosas, consiguió detener la lluvia y el rocío durante 3 años y medio con sus plegarias, y luego pidió que estos regresarán. Sin embargo, en este momento pidió por su terminación. Afortunadamente, su solicitud no fue atendida. A veces, una negativa divina resulta ser más favorable que un consentimiento. La frase «ya es suficiente» indica que Elías estaba diciendo «no puedo más, Señor». A pesar de su importante obra en el Monte Carmelo, que no resultó en un despertar nacional duradero o en una vuelta general al Señor, el peso y la fatiga de su encomienda lo hicieron sentirse sin frutos. Elías quizás anticipó que los sucesos en el Monte Carmelo modificarían las convicciones de Acab, Jezabel y los dirigentes de Israel. Sin embargo, Elías pudo haber pasado por alto que las personas a menudo optan por desestimar a Dios, aún frente a las pruebas claras. Después de examinar lo que parecía un fracaso en su trabajo, Elías inmediatamente se culpó a sí mismo por ser indigno. Creía que el trabajo fue un fracaso debido a sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Existe una idea equivocada bastante extendida de que los profetas nunca se desaniman. Sin embargo, el relato de Elías demuestra que incluso ellos enfrentan periodos desafiantes. La enseñanza aquí es que hasta los sirvientes más fieles de Dios pueden sufrir de desánimo y fatiga. Elías se sintió abrumado, no solo por el miedo y el agotamiento, sino también por considerar que no había logrado éxito en su misión. Es vital reconocer que, durante estos tiempos, uno no está solo. La divinidad actuó en beneficio de Elías, proporcionándole alivio tanto físico como espiritual, y le indicó el rumbo a seguir en su llamado. Esta narrativa nos enseña sobre la compasión divina, su comprensión ante nuestros retos y la importancia de confiar en Él, incluso durante los momentos más oscuros. Número 2. Elías y los cuervos. El profeta bíblico. Elías recibió la tarea de entregar un mensaje divino al malvado rey Acab y a su esposa Jezabel, advirtiéndoles sobre la ausencia de rocío y lluvia en los próximos años. Afligido por la predicción de una inminente sequía, el incremento de la idolatría en Samaria, la ira de Acab y la imposibilidad de volver a su hogar, Elías se vio abrumado por el agotamiento total. Fue entonces cuando le llegó una instrucción divina que decía: «Aléjate de aquí, ve hacia el oriente y escóndete en las cercanías del arroyo Kerit, que desemboca en el Jordán. Dependerás del agua de este arroyo, y he ordenado a los cuervos que te suministren comida allí». Así, siguió las directrices divinas y se estableció junto al arroyo Kerit, rumbo al Jordán. Dios le mostró a Elías la importancia de adoptar un estilo de vida retirado y solitario mediante esta experiencia. Elías se había hecho recientemente conocido como crítico de Acab, y sus oraciones tenían el poder de provocar o cesar las lluvias. A pesar de su recién adquirida notoriedad, Dios le indicó a Elías que se ocultara y dedicara tiempo en soledad con él. El término Kerit deriva de una raíz hebrea que significa separar o cortar. Esto sugiere que Dios necesitaba apartar ciertos aspectos de la vida de Elías durante ese tiempo.
No deberíamos sorprendernos cuando nuestro Padre Celestial nos insta a apartarnos del bullicio cotidiano. Él puede pedirnos que encontremos consuelo en el Kerit de una sala de enfermos, el Kerit de sueños destrozados, el Kerit del luto o algún otro lugar pacífico donde el caos del mundo se ha retirado. La escapada al arroyo. Kerit tenía como objetivo enseñar a Elías a depender del Señor durante un periodo de sequía. Era esencial que confiara en que la divinidad mantendría el flujo del arroyo. Tenía que aceptar alimento de los cuervos, aves consideradas impuras. Se nos informa: ordené a los cuervos que te proporcionen comida allí. En este fragmento, la referencia a Kerit es especialmente significativa. A Elías se le garantizó que sería alimentado por los cuervos mientras estuviera en Kerit. A pesar de que los cuervos podían proveerle sustento en cualquier lugar, fue por decisión divina que lo hicieran específicamente en Kerit, sin importar el deseo de Elías de estar en otros sitios realizando la labor de predicación o involucrándose en otras actividades. El propósito divino era que Elías permaneciera en Kerit, asegurándole que sus necesidades básicas serían atendidas. Se registra que los cuervos le entregaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Elías, un profeta bíblico, fue sustentado por cuervos durante un período de escasez. No obstante, cada porción de alimento que recibió provenía del pico de un ave considerada impura, lo cual le enseñó a priorizar el espíritu sobre la letra de la ley. Podemos extraer dos lecciones de este evento. En primer lugar, se dio cuenta de que Dios puede usar vasijas espiritualmente impuras, como los cuervos, para traer cosas buenas a las personas. En segundo lugar, aprendió que es posible llevar alimento espiritual a otros mientras se está espiritualmente impuro, tal como Dios proveyó maná a los israelitas en el desierto, proveyó para las necesidades de Elías. Los cuervos le trajeron comida 2 veces al día, suficiente solo para ese día. Aunque podría parecer una cantidad pequeña, Elías aprendió a confiar en la provisión de Dios y a depender de Él diariamente. Número 3. El conflicto más trascendental del Antiguo Testamento se libró en el Monte Carmelo. Ahab, descendiente de Omri, incurrió en actos que fueron considerados abominables para el Señor, sobrepasando en iniquidad a todos los reyes anteriores a él. Primero Reyes 16:30. Permíteme presentarte a los 3 personajes principales de esta intrigante historia bíblica. En primer lugar, tenemos a Ahab, rey de Israel, cuyo comportamiento pecaminoso eclipsó a todos sus ancestros en el trono. En segundo lugar, encontramos a Jezabel, esposa de Ahab, quien promovió el abandono de la adoración al Señor por prácticas idólatras en honor a Baal. El tercer pilar de esta narrativa es Elías, uno de los profetas más destacados al servicio de la divinidad. Posteriormente, Elías hizo su aparición pública. Convocó un encuentro con el rey Ahab 3 años después de haber pronosticado la ausencia de lluvia. 1 Reyes 18:2-16. Elías se enfrentó a Ahab durante una severa hambruna en Samaria. Ahab llamó a Abdías, su administrador palaciego y fiel creyente del Señor. Abdías había protegido a 100 profetas del Señor, escondiéndolos en una cueva y proveyéndolos de comida y agua, después de que Jezabel ordenara matar a los profetas. Luego Ahab le pidió a Abdías que lo acompañara en la búsqueda de agua para mantener con vida al ganado, asignando áreas diferentes para explorar. Mientras Ahab seguía un camino y Abdías otro, Abdías se encontró con Elías. Reconociéndolo, mostró su respeto postrándose y preguntó: ¿Eres tú, mi señor Elías? Elías afirmó su identidad y solicitó que Abdías avisara a Ahab de su presencia. Elías aseguró a Abdías que se presentaría ante Ahab aquel mismo día.
Al reunirse, Ahab acusó a Elías de ser el origen de las desgracias de Israel. Con calma, Elías respondió que la causa de los problemas era Ahab y su familia, por desviarse de los mandatos del Señor y seguir a los Baales. En el Monte Carmelo se preparaba un enfrentamiento entre 850 profetas de Baal y un único profeta del Señor. Elías retó a los profetas de Baal a un duelo espiritual para determinar cuál era el Dios verdadero. Elías reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado. Usó 12 piedras representando las tribus de Israel y preparó el sacrificio. Después de que los profetas de Baal falaran en invocar fuego de su Dios, Elías oró al Señor y el fuego divino consumió el sacrificio de Elías, demostrando que el Señor es Dios. La nación de Israel aceptó el dominio supremo del Señor y los videntes de Baal fueron detenidos y liquidados por Elías. Tras este significativo éxito, Elías imploró por la llegada de la lluvia y, tras 7 peticiones, una nube diminuta se manifestó, anunciando el término de la aridez. Ahab partió hacia Jezreel y el poder del Señor se manifestó en Elías, dándole fuerza sobrenatural para superar el carruaje de Ahab y llegar primero a la entrada de Jezreel. Este suceso destaca no solo la fidelidad y el valor de Elías, sino también la omnipotencia y el compromiso del divino con quienes le son fieles. Nos anima a ser firmes en nuestra fe, tanto en lo privado como en lo público, demostrando que el divino es capaz de realizar maravillas y defender a sus devotos ante los incrédulos. Número 4. Uno de los milagros más extraordinarios documentados en la Biblia fue realizado por Elías, un profeta del siglo IX a.C., quien vivió durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías en el reino septentrional. Aunque no existe un libro dedicado exclusivamente a él, su relato ocupa un espacio considerable en el libro de los reyes, más que muchos de los reyes. A pesar de las claras advertencias dadas a Israel contra la síntesis del culto a deidades extranjeras con la adoración al Dios verdadero, Acab impulsó esta práctica entre el pueblo de Israel, actuando como un ejemplo negativo. Esto hizo que la idolatría se convirtiera en un prominente dilema social en Israel. Fue durante uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel que Elías fue llamado por lo divino. Desde su refugio temporal, que se había convertido en su hogar, Elías comprendía que solo era cuestión de tiempo antes de que tuviera que partir. Sin embargo, mantenía una confianza absoluta en que lo divino le revelaría su próximo destino. Meditaba sobre cuál sería su siguiente destino. Al arrodillarse para orar, como era su costumbre, esa vez recibió también una guía divina. Se le instruyó que se dirigiera a Sarepta, donde una viuda le proporcionaría sustento. Ubicada en la región fenicia, junto al mar Mediterráneo, esto implicaba que lo divino quería que Elías abandonara totalmente el territorio de Israel. El arroyo se agotó, dejando a Elías sin fuente de agua. La lluvia y el rocío eran vitales para la subsistencia de las cosechas y el ganado en Israel. Pero Elías no solicitó más lluvia, a pesar de que hubiera facilitado su situación. Optó por seguir el mandato de Dios, aun cuando eso implicara enfrentar desafíos y penurias. El Señor le dijo a Elías: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí. He aquí, he ordenado a una viuda allí que te provea». La divinidad guió a Elías hacia una metrópoli pagana, partiendo de un arroyo ya sin caudal, representando este traslado un desafío notable y poco convencional para él. El trayecto divino llevó a Elías a desplazarse desde su origen hacia Jezreel, pasando por Kerit y culminando en Sarepta, con estos sucesivos cambios de ambiente contribuyendo a su fortalecimiento y adaptabilidad. Es importante señalar que Elías se encontraba en una zona adversa, siendo este el lugar de origen de la perversa reina Jezabel.
Vea, he ordenado a una viuda allí que te provea. En la antigüedad, las viudas eran a menudo reconocidas por vivir en extrema pobreza. Estaban excluidas y dependían del apoyo de su comunidad local para su supervivencia. En algunas circunstancias, se veían forzadas a ejercer la prostitución para mantenerse. Las viudas usaban ropas que indicaban su posición social, generalmente degradada. Viudas, huérfanos y trabajadoras sexuales pertenecían al estrato social más desfavorecido y comúnmente experimentaban hambre y abandono. Las viudas, especialmente, vivían bajo la constante amenaza de carecer de alimento, ya que sus condiciones de vida eran inciertas. De manera insondable, Dios dirigió a Elías hacia una viuda no judía para que le proveyera de sustento. Aun cuando quedarse junto a un curso de agua ya seco podría parecer el camino más sensato. Cuando la gente de Jesús lo despreció, él se refirió al episodio de Elías y la viuda de Sarepta para ilustrar que Dios se reserva el derecho de escoger a quienes desea. Lucas 4, 24-26. Luego, obedeciendo el llamado divino, Elías se dirigió hacia Sarepta. Al llegar, encontró a una viuda recolectando leña. Contrariamente a la expectativa de encontrar a una viuda en extrema necesidad, la providencia divina guió a Elías hacia una mujer no judía y en situación vulnerable, cuya dificultad surgía de la falta de recursos esenciales, aunque no hubiera una escasez real de pan o leña en ese momento. La mujer, elegida por lo divino para asistir al profeta, desconocía este plan divino. Esto demuestra cómo los planes de lo divino a menudo permanecen ocultos. Esa mañana, la viuda salió a juntar leña sin prever que se encontraría con un visitante y que estaría predispuesta por lo alto para cumplir con la instrucción de nutrir a Elías. Elías, con valor y fe, solicitó agua y un pedazo de pan a la viuda, a pesar de las circunstancias que sugerían que ella no sería generosa con un extraño. Este fue un gran desafío para la fe de la viuda, quien debía dar y ofrecer a un desconocido para evitar que su hijo pereciera. Dios no solo eligió a la viuda para un milagro, sino también para servir. Estaban excluidas y dependían del apoyo de su comunidad local para su supervivencia. En algunas circunstancias se veían forzadas a ejercer la prostitución para mantenerse. Las viudas usaban ropas que indicaban su posición social, generalmente degradada. Viudas, huérfanos y trabajadoras sexuales pertenecían al estrato social más desfavorecido y comúnmente experimentaban hambre y abandono. Las viudas, especialmente, vivían bajo la constante amenaza de carecer de alimento, ya que sus condiciones de vida eran inciertas. De manera insondable, Dios dirigió a Elías hacia una viuda no judía para que le proveyera de sustento, aun cuando quedarse junto a un curso de agua ya seco podría parecer el camino más sensato. Cuando la gente de Jesús lo despreció, él se refirió al episodio de Elías y la viuda de Sarepta para ilustrar que Dios se reserva el derecho de escoger a quienes desea. Lucas 4, 24-26. Luego, obedeciendo el llamado divino, Elías se dirigió hacia Sarepta. Al llegar, encontró a una viuda recolectando leña. Contrariamente a la expectativa de encontrar a una viuda en extrema necesidad, la providencia divina guió a Elías hacia una mujer no judía y en situación vulnerable, cuya dificultad surgía de la falta de recursos esenciales, aunque no hubiera una escasez real de pan o leña en ese momento. La mujer, elegida por lo divino para asistir al profeta, desconocía este plan divino. Esto demuestra cómo los planes de lo divino a menudo permanecen ocultos. Número 5. Un individuo eterno, Elías, el profeta que nunca experimentó la muerte. Su periplo fue impresionante. Surgió como el mensajero predilecto de Dios tras su preparación en Kerit y su refinamiento en Sarepta. Desempeñó un papel crucial en el Monte Carmelo y fue designado para enfrentarse al rey Acab
en múltiples ocasiones. También contó con la compañía de su colega Eliseo. Elías había alcanzado las cimas de la experiencia humana, desempeñándose de manera valerosa en su devoción al divino y manteniendo su modestia. Sin embargo, estaba a punto de superar todos sus logros previos. Se disponía a eludir el destino final de la muerte. El tránsito de Elías a otra existencia sin pasar por la muerte es un evento extraordinariamente raro. Solo 2 figuras en la historia registrada han dejado nuestro mundo sin enfrentar la muerte, según las escrituras sagradas. Solo 2 individuos han sido transportados directamente de este mundo a la presencia divina sin sufrir la muerte. Enoc fue el primero y Elías el segundo. Aquellos que confíen en Cristo y estén vivos en el momento de su retorno experimentarán una transición similar. Aunque desconocemos el día y la hora exactos, entendemos que aquellos presentes durante el regreso de Cristo no experimentarán la muerte. El apóstol Pablo habla de esto con convicción en su primera epístola a los Corintios. La narrativa de Elías es destacable, ya que estaba consciente de que sería ascendido al cielo sin pasar por la muerte, sirviendo como un modelo ejemplar de cómo debemos vivir en espera del retorno de Cristo. En su último día en la tierra, Elías ascendió en un remolino. El término hebreo utilizado también se puede interpretar como en un momento ventoso. Fue un movimiento arrebatador que lo elevó y en ese instante desapareció de esta tierra para estar en la presencia de Dios. Dios ya le había revelado a Elías cómo sucedería esto, dónde y cuándo. Eliseo, su amigo cercano y el profeta más joven, lo acompañaba ese día. Gilgal fue el punto de partida para el último viaje de Elías. La próxima escala fue Betel, un centro de devoción. Y al final, Elías arribó al Jordán, que simbolizaba un lugar de finitud, no solo en términos de la vida terrenal, sino también en el sentido de la renuncia personal. En ese instante, Elías meditó sobre los momentos en los que había dejado de lado la fuerza de su identidad y renunciado a sus deseos y planes personales. Su vida tuvo un impacto significativo porque había alcanzado un punto de serenidad en el que estaba dispuesto a renunciar a sus propios sueños con el fin de glorificar la grandeza divina. En un gesto de fidelidad, Eliseo le aseguró a Elías: «Tan cierto como vive el Señor, no te dejaré». Al llegar al Jordán, su último destino en la tierra, Elías había intentado disuadir a Eliseo desde Gilgal, no buscando separarse de él, sino como un desafío para su cercano compañero y sucesor Elegidó. Había alertado a Eliseo que tal vez no querría acompañarlo a Gilgal, Betel, Jericó y definitivamente no cruzar el Jordán. Sin embargo, Eliseo demostró su firmeza y se mantuvo al lado del profeta experimentado. En el ámbito del fútbol, se emplea una metáfora para ilustrar cómo un defensa sigue de cerca a un receptor abierto a lo largo de su trayectoria para interceptar un pase. El defensa se adhiere tan cerca al receptor que este último sacude la cabeza y musita: «Ese individuo estaba pegado a mí», denotando una proximidad extrema. Así era Eliseo con Elías, diciéndole: «Estoy en tu camiseta, amigo. No te desharás de mí. Estoy aquí contigo todo el tiempo». Todos necesitamos algunos Eliseo en nuestras vidas. Nos dan valor y son, de hecho, una raza rara. Son nuestros queridos amigos, los que siempre están ahí para nosotros, dispuestos a escuchar y ayudarnos en los momentos difíciles. Nos apoyan cuando otros nos critican, oran con nosotros y ofrecen tanto ánimo como objetividad. Son las personas que permanecen en nuestro rincón y estamos agradecidos por su presencia en nuestras vidas. La escena cambia abruptamente cuando los 2 hombres llegan al Jordán, preparándose para el evento milagroso. 50 hombres de los hijos de los profetas también fueron y se pararon a lo lejos para observar, y los 2
se quedaron junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado a otro, permitiendo que ambos cruzaran sobre tierra seca. Al haber cruzado, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser llevado de tu lado». Eliseo respondió: «Por favor, déjame una doble porción de tu espíritu». Elías le dijo: «Has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, te será concedido, pero si no, no será así». Este suceso en el río Jordán, donde sus aguas se partieron para que Elías y Eliseo caminaran sobre suelo seco, rememora un evento antiguo en el que las aguas del Mar Rojo se separaron para Moisés y los israelitas. Acto seguido, Elías invita a Eliseo a pedir un deseo final antes de su separación terrenal. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, deseando adquirir una mayor capacidad espiritual. Elías, sorprendido por tal petición, concede este deseo, señalando que se cumpliría si Eliseo era testigo de su ascenso. Con firmeza, Eliseo no aparta su vista de Elías, y tras un corto lapso, Elías es llevado al cielo, cumpliendo así el anhelo de Eliseo de recibir una doble medida de su espíritu. Esta narración nos inspira a atrevernos a pedir al Creador metas elevadas y a trazarnos objetivos que superen nuestros límites. Mientras conversaban, de repente, un carro de fuego con caballos ígneos los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Este clímax subraya la fe sólida de Elías y la devoción de Eliseo, quien, al obtener la doble medida del espíritu de Elías, se prepara para perpetuar el legado de su mentor, enfrentándose a futuros retos con fuerza y determinación renovadas. La ascensión de Elías simboliza un recordatorio potente de la promesa divina y cómo la fe y el compromiso nos pueden conducir a vivencias sublimes, equipándonos para los designios que Dios reserva para aquellos que le son leales. Número 6. La transfiguración de Jesús representa uno de los instantes más elevados y enigmáticos de los evangelios, un acontecimiento que ejemplifica la unión del cielo con la tierra, lo divino con lo mortal. Durante este momento singular, Jesucristo, acompañado por 3 de sus discípulos más cercanos, se revela en una gloria que excede la comprensión humana, ofreciendo un atisbo de la grandeza del reino celestial. Este evento no solo confirmó la esencia divina de Cristo a sus seguidores, sino que también sirvió como un faro de esperanza y un adelanto de lo que está predestinado a ocurrir. La aparición de Elías y Moisés junto a Jesús en este momento crucial no es un detalle trivial. Estos profetas icónicos representan la ley y los profetas del Antiguo Testamento, fundamentos sobre los que se erigen las doctrinas del Evangelio. Moisés, el gran legislador, y Elías, el profeta de fuego, al dialogar con Jesús, simbolizan la continuidad y el cumplimiento de la promesa divina. Su presencia junto al Mesías en su forma glorificada certifica poderosamente la obra de Jesús como el clímax de la ley y las profecías del pasado. La narrativa de la transfiguración, con el rostro de Jesús irradiando como el sol y sus ropas tornándose de un blanco puro, más resplandeciente que cualquier blanqueador terreno podría alcanzar, incita a los fieles a reflexionar sobre la pureza y la grandeza de la presencia divina. Pedro, Santiago y Juan, espectadores de esta maravilla, se ven enfrentados a una revelación que supera las barreras humanas, instándolos a profundizar en el enigma de lo divino. La conversación entre Jesús, Moisés y Elías, enfocada en el éxodo que Jesús iba a emprender en Jerusalén, trasciende ser una mera interacción verbal. Es una deliberación sobre el acto supremo de liberación que Jesús llevaría a cabo a través de su muerte y resurrección. Este éxodo
no solo significaría la redención de la humanidad, sino también la inauguración de un nuevo pacto, liberando a su pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte. La nube de gloria, o Shekinah, que envuelve a Jesús y a sus compañeros celestiales, recuerda la presencia divina que guió a los israelitas durante su éxodo de Egipto. Esta misma gloria, que una vez llenó el tabernáculo y el templo, ahora descansa sobre Jesús, señalando que Él mismo es el nuevo templo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. La voz del Padre, declarando a Jesús como su Hijo amado, es el sello divino de aprobación sobre su misión y su identidad. Esta proclamación divina no solo reitera la excepcionalidad de Jesús, sino que también exhorta a los discípulos y a nosotros a prestarle atención, aceptando su dominio absoluto sobre la ley y los profetas. Así, la transfiguración no es meramente un episodio único en la existencia de Jesús, constituye un portal hacia lo eterno, una vislumbre de la majestuosidad futura que Jesús asegura para todos sus seguidores. Destapa la metamorfosis destinada a aquellos que se acogen al designio divino, insinuando que alcanzar un estado glorificado es el destino último de los salvados. Este suceso establece las bases para la pasión y resurrección de Jesús, resaltando que el sendero hacia la magnificencia requiere atravesar adversidades y entrega. La transfiguración es fundamentalmente una promesa de triunfo, la ratificación de que, pese a las adversidades y desafíos, la luz de Cristo prevalecerá contra la oscuridad. Fundamentalmente, la transfiguración de Jesús nos convoca a una renovación personal. Tal como se invitó a los discípulos, se nos llama a subir la montaña, a distanciarnos del bullicio diario para encontrarnos con lo divino en la tranquilidad y a través de la meditación. Este acto funciona como un recordatorio de que al umbral de lo divino somos transformados y esta transformación es la puerta a la vida eterna. Por ende, el episodio de la transfiguración trasciende ser meramente una narrativa bíblica, se erige como una brújula que orienta al fiel hacia una comprensión más íntima de su credo y su propósito final. En la figura de Jesús transfigurado, contemplamos el destino supremo de la humanidad, ser metamorfoseados a semejanza de lo divino, resplandeciendo con el fulgor de la majestad de Dios. En ese momento particular, Jesús fue acompañado por dos personajes emblemáticos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Su comparecencia y diálogo con Jesús subrayaron que aquellos que han dejado este mundo, como Moisés, todavía poseen la facultad de razonar y comunicarse. Moisés y Elías representan a todos los integrantes del reino de Dios, abarcando tanto a los que serán llevados sin enfrentar la muerte, como lo fue Elías, como a aquellos que morirán y estarán con el Señor a la manera de Moisés. Además, Moisés es la personificación de la ley y Elías de los profetas, ambos encarnan la integridad del Antiguo Testamento. En compañía de los discípulos, simbolizan la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, unificados en torno a Jesús. En este acontecimiento, la voz del Padre Celestial interrumpe a Pedro para confirmar a su Hijo único, el Rey de Reyes, tanto con palabras como visualmente, provocando que los discípulos se postraran atemorizados ante la presencia del sagrado y omnipotente Dios. Jesús, al tocarlos, los alienta a no tener miedo, y al mirar de nuevo, solo a Jesús encuentran, subrayando que Él no es meramente uno más entre los leales servidores de Dios, sino el más preeminente. La obra de Moisés y Elías estaba dirigida hacia Cristo, con todas las escrituras convergiendo en Él. Al bajar de la montaña, Jesús les pide que guarden silencio sobre lo ocurrido hasta después de su resurrección, para prevenir malentendidos entre la gente y asegurar que el mensaje del reino permanezca enfocado en la fe hacia el Rey resucitado.
Los discípulos, inquiriendo sobre la venida de Elías que los escribas anticipaban, son esclarecidos por Jesús que Elías ya ha venido, en referencia a Juan el Bautista, quien allanó el camino con el espíritu y el poder de Elías. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración es significativa, marcando la ley y los profetas cumplidos en Jesús, con el Padre Celestial confirmando aún más el llamado y la filiación de Jesús, ofreciendo una visión maravillosa del reino venidero de Jesús. Los dos testigos son descritos en el libro de Apocalipsis como dos personas asignadas por Dios para realizar una tarea especial durante el período de la tribulación, según se encuentra en Apocalipsis 11:3-12. Se nos dice que tendrán el poder de profetizar durante 1260 días vestidos de cilicio. Estos son simbolizados como dos olivos y dos candeleros, presentes ante el Dios de la tierra. Se destaca su capacidad de defensa, ya que si alguien intenta dañarlos, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos, y aquel que desee hacerles daño deberá ser eliminado de esta manera. En los anales del cristianismo, la figura del apóstol Juan emerge como un faro de esperanza y revelación. Desterrado en la isla de Patmos, este vidente fue seleccionado para recibir y documentar visiones que revelarían los secretos del Apocalipsis. Dentro de estas revelaciones, el libro del Apocalipsis nos ofrece un rompecabezas intrigante: la manifestación de dos testigos en Jerusalén. Estas figuras no son simples observadores del fin de los tiempos, sino actores clave, investidos con una autoridad celestial para declarar profecías a pueblos, naciones y monarcas en una era al borde del colapso. La referencia a mis dos testigos en las Escrituras no solo nos introduce a estas figuras misteriosas, sino que también destaca el papel crucial de su encargo. Ataviados con saco, un signo de lamentación y conversión, transmiten un mensaje de redención y aviso. No son únicamente evangelizadores, son portavoces de una verdad divina, designados para guiar al arrepentimiento en tiempos decisivos de 1260 días, enfrentando desafíos inauditos con valentía divina. El amparo que reciben del cielo recuerda los prodigios asociados con el profeta Elías. Tal como aquel que retuvo la lluvia del cielo y luego la trajo de vuelta con su oración, estos emisarios exhibirán poderes sobrenaturales, desafiando a quienes los confrontan y demostrando la soberanía de lo sagrado incluso en los periodos más oscuros. El detalle de su identidad, marcado por el uso de pronombres masculinos en el griego original, sugiere la continuidad de un linaje profético, donde ciertos elegidos son llamados a actuar como mensajeros de la voluntad divina en el mundo. Por lo tanto, el objetivo de estos dos emisarios se revela como un elemento crucial en la narrativa apocalíptica de la revelación. No solo continúan la misión profética iniciada por Juan en Patmos, sino que preparan el escenario para el clímax del relato de redención. Su presencia en Jerusalén, epicentro de la fe judeocristiana, tiene un propósito definido. Este sitio es el nexo donde se entrecruzan las líneas de la historia divina y la profecía, un punto de inflexión crucial para el cambio. Ante los ojos del mundo, estos dos heraldos ofrecerán un llamado final a la conversión, resonando con los ecos de los profetas a través de los tiempos. Su encomienda, marcada por señales y maravillas, se erigirá como un testimonio del amor y la justicia divinos, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, el resplandor de la esperanza sigue brillante para aquellos que buscan lo sagrado. En esencia, el relato de estos dos enviados constituye un llamado a la introspección y al cambio espiritual. Mediante su legado, se nos invita a reflexionar sobre nuestra vinculación con lo sacro, a reconocer la influencia y majestuosidad de lo divino frente a las adversidades. Es una historia que, aunque arraigada en el misterio,
habla a cada corazón con una urgencia que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que el final de todas las cosas no es un final, sino el umbral de una nueva y gloriosa eternidad. En el libro de Apocalipsis se resalta que los dos testigos tendrán poderes milagrosos que acompañarán su mensaje, y nadie podrá detenerlos en su labor, según Apocalipsis 11:6. Estos poderes incluyen el control sobre los cielos para impedir la lluvia durante su profecía y la capacidad de convertir las aguas en sangre, así como de traer toda clase de plagas a la tierra tantas veces como quieran, demostrando así su autoridad divina y la seriedad de su mensaje. Tienen la autoridad para impedir la caída de lluvia durante el periodo de su misión profética y la capacidad de transformar las aguas en sangre, además de afligir el suelo con diversas calamidades tantas veces como lo decidan. Los dos testigos recibirán facultades sobrenaturales, pero serán ultimados tras cumplir con su misión. La humanidad impía se alegrará, dejando que los cadáveres de estos videntes queden expuestos en la vía pública, tal como se relata en Apocalipsis 11:7-10. Después de ofrecer su testimonio, serán atacados por la bestia que surge del abismo, que logrará derrotarlos y darles muerte. Sus cadáveres serán dejados en la vía de una metrópoli, alegóricamente nombrada Sodoma y Egipto, el mismo lugar donde fue crucificado el Señor. Individuos de distintas naciones, etnias, idiomas y culturas contemplarán sus restos por 3 días y medio, negándoles sepultura. La población terrestre festejará este evento intercambiando obsequios entre sí, ya que estos dos videntes habían sido una fuente de aflicción para los residentes del planeta. Sus restos quedarán a la vista en la urbe por algo más de 3 días, durante los cuales la multitud, anteriormente atormentada por sus enseñanzas, celebrará su desaparición. No obstante, su eventual resurrección ante los ojos de todos transformará la euforia en pavor. Su elevación al cielo será anunciada por una voz celestial poderosa que dictará: «Suban acá». La resurrección de los dos testigos evidencia que no pertenecían a este mundo. Por ello, Dios les ordenó ascender al cielo en una nube. Es evidente que, a lo largo de la historia, las masas han ignorado constantemente a los profetas de Dios. Existen 3 teorías principales sobre la identidad de los dos testigos en Apocalipsis. La primera teoría propone a Moisés y Elías, debido a las referencias específicas a los milagros que realizarían los testigos. Muchos creen que Moisés y Elías podrían ser los dos testigos, ya que Moisés presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros sucediendo uno tras otro mientras Dios intercedía por su pueblo. Los testigos tendrán el poder de convertir agua en sangre, replicando uno de los milagros más famosos de Moisés. Además, el hecho de que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración refuerza esta teoría. Algunos consideran que Elías es uno de los testigos debido a que su ministerio parece similar al de estos dos testigos, tal como se menciona en Santiago 5:17-18. En el tapiz de la historia bíblica, figuras como Elías y Enoc destacan no solo por sus extraordinarias vidas, sino también por el misterio que rodea su destino final. Elías, conocido por su fe inquebrantable y sus milagros, desafió a los reyes y llamó fuego del cielo, marcando la tierra con la palabra de Dios. Mediante un acto de fe inquebrantable, imploró para que cesara la lluvia, y así durante 3 años y medio los cielos retuvieron sus aguas. Sin embargo, con igual convicción, suplicó por la precipitación, y las aguas descendieron nuevamente, demostrando el poder de la súplica ferviente y el cuidado divino. Enoc, por su parte, mantuvo una comunión con Dios tan íntima que fue trasladado al cielo sin pasar por la muerte.
Su existencia, caracterizada por la devoción y el enigma, motiva a una conexión intensa con lo espiritual, sirviendo como un recordatorio de que la unión perfecta con el Creador es alcanzable. La hipótesis que engloba a ambos individuos propone una interpretación intrigante sobre quiénes son los dos testigos del Apocalipsis. Enoc y Elías, distinguidos por no haber muerto de manera ordinaria, se perfilan como aspirantes ideales para estas figuras proféticas. Esta noción se sostiene en la singularidad de sus partidas, uno ascendido directamente a los cielos y el otro arrebatado en un carro ígneo, contradiciendo el destino mortal común. Hebreos 9:27 señala que es menester de todos morir una vez, pero Enoc y Elías se presentan como las excepciones notorias, respaldando la idea de que podrían volver como los dos testigos y así cerrar su ciclo en la tierra mediante el martirio. La anticipación de la reaparición de Moisés y Elías, sustentada en las promesas bíblicas como la profecía de Malaquías acerca del retorno de Elías, y la expectativa de un profeta al estilo de Moisés, aviva la imaginación y la esperanza. Estas personalidades, profundamente arraigadas en la tradición, dialogan con las almas modernas y auguran un acto divino en las etapas finales de la historia. El análisis de estas teorías no solo profundiza nuestra interpretación de las Escrituras sagradas, sino que también invita a la reflexión sobre la esencia de la fe, el destino y el actuar divino. Enoc y Elías, con sus excepcionales trayectorias, representan la potencialidad de superación humana y la cercanía con lo divino, actuando como enlaces entre el cielo y la tierra. Al reflexionar sobre la vida de estos profetas y las conjeturas sobre su papel en el futuro, se nos incentiva a explorar nuestras convicciones espirituales. Sus vivencias nos impulsan a profundizar en nuestra conexión con lo divino, reconociendo que incluso en los relatos más enigmáticos se encuentran valiosas enseñanzas sobre la devoción, la rendición y la expectativa de salvación. La teoría que posiciona a Enoc y Elías como figuras emblemáticas nos ofrece una visión profunda y detallada de la enseñanza bíblica, alentándonos a explorar el vasto mar de la fe y la promesa divina. En sus historias, hallamos no solo vestigios de una era distante, sino también una guía luminosa hacia el futuro, marcando el camino a seguir entre las incertidumbres y desafíos actuales hacia una conclusión celestial y redentora de la jornada humana. Dentro de las Escrituras y las tradiciones que abordan el fin de los días, surgen narrativas y figuras que capturan nuestra fantasía y agudizan nuestro interés. Entre estos personajes, Enoc y Elías se distinguen por sus extraordinarias biografías y su elevado destino. Estos profetas, con su legado de fe y milagros, son frecuentemente contemplados como candidatos para un rol especial en el contexto del fin de los tiempos. Los dos testigos descritos en el Apocalipsis. Enoc, el hombre que anduvo con Dios y cuyo final terrenal fue único al ser trasladado al cielo sin experimentar la muerte, existió en épocas de gran degeneración, pero demostró una virtud tal ante Dios que fue llevado a un reino celestial, escapando del ciclo mortal de la vida. Aunque la información sobre su vida es limitada, su historia es rica en significado, sugiriendo que una íntima comunión con lo divino puede llevar a un destino que supera la comprensión humana. Elías, célebre por sus actos de fe y su oposición al culto idólatra y la maldad en Israel, se destacó al anunciar una sequía que duró 3 años y medio, mostrando la soberanía del Dios de Israel sobre las fuerzas naturales y los dioses falsos. Su partida de este mundo fue tan extraordinaria como su vida. Ascendió al cielo en un torbellino, sobre un carro de fuego tirado por caballos de la más, dejando un legado perdurable en quienes lo presenciaron y en las generaciones futuras.
La peculiaridad de sus ascensiones plantea intrigantes cuestionamientos sobre su implicación en futuros acontecimientos. Aunque Hebreos 9:27 nos recuerda que todos los seres humanos están destinados a morir una vez, la Odisea de Enoc y Elías subraya que, en el diseño divino, siempre existe margen para la excepcionalidad, para el milagro que desafía lo establecido. Estas excepciones han llevado a algunos a especular que, dado que ni Enoc ni Elías experimentaron la muerte de manera convencional, podrían ser los dos testigos mencionados en Apocalipsis, destinados a regresar a la tierra para cumplir una misión divina antes de enfrentar la muerte. Esta teoría encuentra su atractivo en la idea de que su trabajo inacabado y su destino único los preparan de manera única para este papel profético en los últimos días. Hay una tercera teoría que abre el escenario a posibilidades aún más amplias. Apocalipsis 11 nos habla de dos testigos que realizarán señales y maravillas, enfrentarán persecución y finalmente serán martirizados por su testimonio. Sin embargo, el texto no identifica de manera explícita a estos dos sujetos, lo que ha generado especulaciones de que podrían ser seguidores comunes a quienes Dios ha seleccionado y dotado para este importante rol. Este enfoque resalta la convicción de que Dios es capaz de utilizar a cualquier persona, sin considerar su grado de anonimato o simplicidad, para alcanzar metas sobresalientes. La noción de que dos fieles no reconocidos puedan ascender a un estatus de tal magnitud y autoridad es simultáneamente humilde y elevadora. Nos hace ver que en el dominio divino no necesariamente son los más grandiosos y poderosos los que llevan a cabo las misiones más esenciales, sino frecuentemente aquellos que son vistos por el mundo como débiles o sin importancia. Esta posibilidad nos anima a expandir nuestra percepción más allá de las personalidades consagradas por la historia y a reflexionar sobre cómo Dios se manifiesta a través de las personas en todas las eras para ejecutar su designio. Cada hipótesis acerca de la identidad de los dos testigos aporta un universo de creatividad y meditación teológica. Ya sea que contemplemos a Enoc y Elías con sus excepcionales finales celestiales o a dos devotos de los últimos días, cuyas identidades aún no hemos descubierto, estas entidades simbolizan la fe inalterable y la capacidad divina para proteger y emplear a sus devotos en tiempos de adversidad. La narrativa de los dos testigos, independientemente de quienes realmente sean, constituye un relato de esperanza y victoria divina. Nos recuerda que, aún en las épocas más sombrías, Dios tiene un propósito, y aquellos que permanecen leales a Él desempeñarán un papel vital en la consumación de ese propósito. En un entorno marcado por la inseguridad y los retos, la garantía de que Dios domina y que Él preparará y respaldará a sus mensajeros es un rayo de luz que orienta a los creyentes hacia adelante. En resumen, todas las interpretaciones mencionadas son válidas y plausibles. Los cristianos no deben ser dogmáticos sobre la identidad de los dos testigos, ya que la Biblia no proporciona detalles concretos sobre su identidad. Lo importante es lo que hacen y lo que se les hace, no necesariamente quiénes son. Dios nunca olvida sus promesas, incluso cuando nosotros olvidamos su gran bondad. La valentía de enfrentarse a un Israel impío y cuestionar la piedad de cientos de falsos profetas, como hizo Elías, sigue siendo un ejemplo de verdadero liderazgo y fe en las verdades de Dios.